Buen día para todos, buen día apreciado tutor. Mi nombre es Elizabeth Botina, pertenezco al programa de psicología de la UNAD, sede Pasto, curso noveno semestre. Este video se lo hace como desarrollo de la primera actividad del curso de acción psicosocial en salud, en el cual, según la guía de actividades, con mis propias palabras, les daré a conocer algunos aspectos relacionados con lo que refiere a atención en salud, prevención en salud, atención primaria en salud y promoción a salud. Bueno, una vez realizadas las lecturas propuestas para esta actividad, les paso a comentar aquello que conceptualicé sobre estos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la atención en salud, se dice que consta de unos procesos encaminados a todos los cuidados hacia un individuo o grupo de personas en cuanto a salud, dependiendo, claro está, de las necesidades de cada individuo. De esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida, a conservar la salud, a mejorar las condiciones del entorno y evitando así el deterioro pues de la misma. Esta atención en salud para una mejor organización y para potencializar esos recursos se requiere de unos niveles. Entonces, cuando hablamos de atención en salud, se habla de atención en primer, segundo y tercer nivel. Cuando hablamos de un primer nivel, estamos hablando de ese primer contacto que esa atención tiene con el individuo o con el grupo de personas. Por ejemplo, cuando existe un accidente, los paramédicos dan los primeros auxilios, o si alguien está capacitado que esté presente ahí, da los primeros auxilios. Esos primeros auxilios serían el primer contacto que tiene esa persona que necesita de esa atención y la persona que se la proporciona, claro está. También se habla, por ejemplo, cuando no es accidente, pero la persona requiere de esa atención, se va a los puestos de salud, que son esos sitios que están cerca de la residencia que prestan esa atención en ese primer nivel, por ejemplo, médico general o servicio de enfermería, pero es algo básico. Entonces, por eso se catalogan que están en primer nivel. Cuando hablamos de un segundo nivel, ya estamos hablando de los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen mayores recursos, tienen tanto talento humano, más especialistas, tienen herramientas diagnósticas y tienen todos pues, los aparatos que nos ayudan a que esa atención sea mejor. Cuando hablamos de un tercer nivel, ya se habla de patologías. Esto quiere decir ya de una atención especializada, cuando ya hay una enfermedad determinada, pero se requiere una atención especial para ese individuo o ese grupo de personas. Para esto se habla de la referencia y contrarreferencia. Cuando hablamos de referencia, se habla de esa transferencia de un sitio a otro, de un médico a otro, según la atención. Por ejemplo, el médico general identifica que esa persona requiere de la atención de un especialista y lo remite a dicho especialista. La contrarreferencia ya es cuando el especialista hace el tratamiento o bueno, ya lo atiende y ya dice que es hora de que esa persona siga con su control normal con el médico general. O sea, es como decir bajarlo del nivel, pero cuando ya la atención está hecha. Cuando hablamos de prevención en salud, se dice que según la OMS, estas son las medidas destinadas a prevenir la enfermedad, de igual forma o detener el avance de la enfermedad que ya está establecida. Entonces, eso se requiere la prevención en salud. Esta prevención también requiere pues de ciertos niveles para poder optimizar los recursos y hacer una labor más eficaz. También existen 3 tipos, o sea, la prevención primaria, la prevención secundaria y terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, son las medidas cuyo objetivo principal es evitar esa aparición de la enfermedad y controlando esos factores, ya sea causales, condicionales del entorno, evitando que el individuo se exponga
a un riesgo. Por ejemplo, como ahora está en la actualidad lo del coronavirus. Entonces, esa prevención primaria es lo que están haciendo en todo, por ejemplo, en los aeropuertos, el uso de tapabocas, que se dice medidas que no viajen al sitio donde está el foco de esta enfermedad. Entonces, todas esas medidas se podría decir que es una prevención primaria. En cuanto a prevención secundaria, se habla, digamos, de realizar los diagnósticos rápidos, lo más rápido posible, de esa posible enfermedad para que el tratamiento sea mucho más rápido y obviamente pues mucho más eficaz. Por ejemplo, ahí se habla de la toma de presión, de los exámenes de visión que hacen, de las jornadas. En el caso del coronavirus, si en los aeropuertos el personal que está destinado para esto detecta que hay personas que están con gripe o con influenza, entonces que son posibles candidatos para esa enfermedad, tratan de hacer el diagnóstico para evitar las consecuencias y que las secuelas sean mayores. Cuando hablamos de la prevención terciaria, aquí sí ya se habla de esas acciones en cuanto a recuperación de la enfermedad. Ya, por ejemplo, después de un buen diagnóstico, un buen tratamiento, se hace una rehabilitación si es el caso, y se hace un control y seguimiento ya minucioso para, en lo posible, disminuir el sufrimiento del paciente y que la recuperación sea mucho más pronta, ¿no? Por ejemplo, existen los cuidados paliativos cuando ya una enfermedad pues es ya digamos no tiene cura, entonces lo que trata es disminuir el dolor. Se habla de fisioterapia cuando hay rehabilitación, eso es entre otras cosas. Bueno, sigamos. Cuando se habla de atención primaria en salud, las AEPC, se dice que según la Conferencia de Alma, ATA, en 1978, esta es una asistencia sanitaria, la cual se basa en métodos y tecnologías que cada país tiene la capacidad de cubrir. ¿Para qué? Para esa atención poderla dar sin distinción, por decirlo así, como un derecho básico a todos los ciudadanos. Esa sería la atención primaria. Es importante, digamos, que para esto la participación de todos sea activa, ¿no? Para estar como controlando, ejerciendo control, para saber y tener esa conciencia de que los recursos sí se están utilizando para lo que se debe utilizar, por ejemplo, para que todos tengan buena nutrición, agua potable, vivienda, atención en salud, bueno, en general. Eso por esa parte. Cuando hablamos de promoción en salud, según lo establecido en Ottawa, 1986, se dice que esto es una estrategia que desarrolla un proceso a los individuos o a las comunidades de los medios necesarios para mejorar la salud. Ya no se habla de enfermedad, sino mejorar la salud. Por ejemplo, hábitos de vida saludable, ambientes saludables, por ejemplo, una buena interacción en el entorno, todo esto adecuándolo a la vida cotidiana, o sea, que sea parte de la vida cotidiana, no un día o una jornada, no, sino que sea parte de la vida de las personas. Entonces, por ello radica la gran diferencia entre prevención y promoción. Por ejemplo, la prevención está relacionada con la enfermedad. Se intenta prevenir esa enfermedad y todo se da alrededor de esa enfermedad o enfermedades. En cambio, la promoción es promover la salud, es promover esos aspectos que van a ayudar a que la salud de los individuos sea mejor. ¿Para qué? Para que no exista ningún riesgo de tener enfermedades. Entonces es la salud, no en una enfermedad adecuada, sino promover la salud. Por ejemplo, se dice también en la guía, se pide que todo esto lo adecuemos a ejemplos, ya lo he venido hablando, pero en mi caso vamos a hablar, digamos, desde el principio, desde la atención en salud. Yo, por ejemplo, soy consciente, ya me siento mal o tengo un mal estado físico, entonces siento que hay digamos unas secuelas, qué sé yo, siento que tengo síntomas
que no me ayudan mucho a mi calidad de vida. Entonces, ¿qué hago? Para la atención en salud, me transfiero al puesto de salud más cercano de mi vivienda, saco una cita con el médico general. Este médico general me toma mi historia, me pregunta cómo es, qué es lo que siento, cómo son mis síntomas, ya detecta, que hace un diagnóstico. Entonces mira que, por ejemplo, tengo sobrepeso, para las medidas que tengo, para mi edad, tengo un sobrepeso que está afectando a mi vida. Entonces, ¿qué hace? Me remite a tomarme unos exámenes, tanto de sangre, bueno, como de la presión en general, lo que hace que, digamos, la obesidad en qué puede afectar. Y me remite a un nutricionista. Obviamente yo tengo que referirme a un hospital o a otro centro donde tengan eso, donde me puedan hacer los exámenes, y esta persona, el nutricionista o el especialista, después de tener los resultados de los exámenes, ya dice, bueno, determina que hay un sobrepeso, hay una obesidad, que mi vida puede correr riesgo, cuáles son esas causas, esas secuelas que puede haber, cuál es el tratamiento a seguir. Entonces eso en cuestión de atención. En prevención de salud, pues obviamente va a ser el control, la dieta que tengo que tomar y todas esas cosas, pues para ir disminuyendo esa enfermedad. La atención primaria en salud, pues obviamente es el derecho que yo tengo a que me atiendan y a que todo esté dispuesto para la mejor recuperación sobre mi enfermedad. Y la promoción en salud ya vendría a ser las cosas que tengo que hacer para mejorar mi salud. Entonces, adquirir hábitos de vida saludable, por ejemplo, el ejercicio, una comida saludable, pero que esto no sea solo por prevenir o por curar la enfermedad, sino para tener mejor salud, ¿no? Para sentirme bien, para evitar que aparezcan pues otro tipo de enfermedades, sino para que mi salud sea cada vez más óptima. Entonces, por eso yo debo adquirir, gracias a la promoción en salud, pues por ejemplo hay programas de Pasto Deportes en los que hay bailoterapia o hay jornadas aeróbicas. Entonces, eso es lo que yo debo adaptar a mi vida cotidiana para que mi salud sea mucho más fuerte y mucho mejor, y mi calidad de vida también mejore. Pues esto es en pocas palabras lo que les puedo contar acerca de estos aspectos que tiene que ver con la salud, con la atención, con eso que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando pues de todo lo que está relacionado con la salud en general. Les agradezco mucho su atención, agradezco mucho la atención al tutor. Espero que este video cumpla con los requerimientos de esta fase. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.